Bueno. Los auriculares. Esperen un cachito. Bueno. Hola a todas, hola a todos. Un segundo que me pongo los auriculares. Mientras esperamos que se vayan conectando. ¿Se escucha bien? ¿Alguien que está ahí me puede decir que se escucha bien? ¿Cómo se escucha? Bien, perfecto. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidos a este ciclo de conversaciones. Hoy viernes cambiamos de día, en este caso en particular, en donde la intención de hacer estos encuentros y estas entrevistas y conversaciones con distintos profesionales tiene que ver con dar a difundir, dar a conocer terapias o técnicas, en algunos otros casos herramientas que hagan y que hacen a nuestro bienestar y que no circula en el discurso hegemónico y tampoco en los medios de comunicación masivos. Entonces son terapias, algunos le llaman medicina blanda, alternativas, bueno, sin títulos. Lo importante es que son cosas que nos hacen bien y que nos reconocen en esta integralidad, ¿no? En el día de hoy, un encuentro especial, porque vamos a hablar del cannabis medicinal. En lo particular es un encuentro para mí muy movilizante y muy esperado, porque trabajo en un hospital de salud mental que trabaja con el consumo problemático. Entonces me parece también un vivo interesante para profesionales, no solo, digamos, para cualquiera, pero también para aquellos que ya se vienen desarrollando en este campo, en esta área de la salud mental, para un poco desestigmatizar, ¿sí?, la marihuana, el cannabis de uso medicinal y a sus usuarios. Haciendo una breve introducción antes de llamar al doctor invitado, les quiero contar que el empleo del cáñamo se usa y consta, y hay data que hace más de 5.000 años para hacer textiles, vasijas, papeles, aceite. Inclusive en los inicios de la alfarería estaba el cáñamo. Y algo muy llamativo es que el cáñamo ingresa a América Latina mediante Colón en sus embarcaciones, porque sus cuerdas estaban hechas y sus velas por el cáñamo. Así que esta es la forma. De hecho, los que tuvieron la posibilidad de viajar a Barcelona o pueden googlear el monumento a Colón y lo ven en detalle, van a encontrar hojas de marihuana en esta escultura de Colón. Lo más interesante es que hay data de que era parte de la farmacopea china, milenaria, y que trataba más de 100 dolencias, ¿sí?, entre ellas la gota, el dolor reumático, la malaria. Es decir, algo que se viene usando hace miles y miles de años, ¿sí?, y que recién, por lo menos en nuestro país, aparece la legalidad en cuanto al cultivo y al uso de cannabis medicinal a partir del 2017, ¿sí?, que se reglamenta 3 años después, en plena pandemia, en noviembre del 2020, con el reglamento 883, en donde finalmente, bueno, se da el permitido el uso del cannabis medicinal
y también la venta en farmacias del cannabis medicinal y el cultivo y el autocultivo del cannabis medicinal. Eh, Recién les hablaba que se sabe que se usa hace miles y miles de años, y el dato también interesante es que se prohíbe su uso recién en 1937, ¿sí? Tampoco es hace muchos años. Ahí es donde empieza a penalizarse y a criminalizarse la marihuana y se saca de las farmacopeas de todos los países. Y es donde empieza esta guerra estúpida, llamo yo, contra la marihuana, contra esta planta, ¿no? Así que digo, a partir de 1937 y por lo menos en nuestro país hasta el 2017 es donde estuvo penalizada, por lo menos su consumo. Queda muchísimo, de todas maneras, por recorrer, muchísimo por desandar, paradigmas todavía que deconstruir, y mucho que trabajar también inclusive en esta ley. Pero bueno, quería hacer esta introducción un poco también que da lugar a este vivo, ¿no? En donde el marco es ya legal, ¿sí? Así que dicha esta introducción, también le vamos a preguntar qué opina el doctor sobre, sobre esta ley, ¿sí? Qué es lo que debería seguir trabajándose. Así que vamos a llamarlo a Ricardo. ¿Dónde está? Va a quedar colgado, así que los que están trabajando y no pudieron estar conectados, no se preocupen. Acá está. Hola, Hola Ricardo, ¿cómo va? ¿cómo estás, Amen? Un gusto conocerte Se por fin. escucha bien, ¿no? Igualmente, nos conocemos por acá, somos compañeros de un curso de formación también. Bueno, ante todo, presentate vos, Ricardo, no te voy a presentar yo, así que presentate. Bueno, nada, mi nombre es Ricardo Urbina, soy médico, soy de Colombia. Hace 3 años estoy acá en Buenos Aires. Vine acá a la Argentina a hacer un posgrado, estoy haciendo un posgrado en informática en salud en el Hospital Italiano. Y bueno, nada, tengo experiencia ya desde el 2013 que me gradué. Eh, He estado todo el tiempo trabajando, bueno, más que nada en emergencias y también en consulta externa de clínica médica, que llaman ustedes acá. Y bueno, nada, ahora por interés personal también estoy desde el año pasado con estudios en cannabis medicinal. eh, y bueno, nada, contento de poder compartir un poco y de poder ayudar eh, a derribar tantos mitos que rodean a la planta, tanta prohibición de la que venimos y bueno, difundir un poco la información de que esta es una planta que tiene mucho potencial terapéutico y que deberíamos empezar a utilizar de manera más amplia y con menos prejuicios y con menos precauciones. Totalmente. Ahora, Ricardo, para empezar, porque está bueno también nosotros por ahí, sobre todo vos, ¿no? Ya estamos en el tema, pero por ahí del otro lado nos escucha alguien que nunca escuchó y no tiene idea de qué estamos hablando. Por empezar, ¿a qué llamamos cannabis de uso medicinal? ¿De qué, no? Ya dijimos que es de qué planta, pero bueno, si nos podés un poco empezar a hablar de esto, ¿no? ¿A qué llamamos cannabis de uso medicinal? Bueno, primero que nada, pues el cannabis es una planta, ¿sí? Es una planta que, bueno, como todas, tiene su bioicismo, o sea, tiene sexo masculino y femenino, ¿sí? En el caso del aprovechamiento medicinal, lo que se aprovecha generalmente son las inflorescencias de la planta, ¿sí? Que son las que dan las flores de la hembra, ¿sí? Los machos también producen flores, pero no son aprovechables desde el punto de vista terapéutico, pueden ser aprovechables para otros fines, para producir aceites de no uso terapéutico, para producir textiles, para producir alimentos, ¿sí? Pero bueno, Inclusive en cosmética también se puede utilizar el exactamente. macho. Entonces, hasta ahora, el Pero cannabis de también uso puede ser un medicinal se poco. extrae de la planta hembra. Exactamente. Es la flor de la planta hembra, ¿sí?
o lo que se llama o que se conoce comúnmente como cogollos, que son los que contienen la resina o los tricomas, que son las estructuras de la planta donde se fabrican y se almacenan todos los cannabinoides, ¿sí? Que son los componentes activos, y además de eso también están todos los otros componentes de la planta, como los terpenoides y los flavonoides, que también tienen un efecto importante en lo que es el efecto terapéutico de la planta, ¿sí? De eso hablaremos un poquito más adelante, pero bueno, como general es eso, básicamente. Estamos hablando de la Ahora, de la planta. hay tres tipos de plantas, Sí, digamos, de cáñamo sí, sí. o de cannabis. Tenemos la cannabis sativa, que es la que usamos para terapia, ¿sí? Está la cannabis indica, que es otra variedad, ¿sí? Y la cannabis rudelaris, que es una variedad que se da en el territorio norte, que es una variedad que tiene una mutación que hace que su periodo de floración no dependa de la luz. Entonces es una planta que florece automáticamente, aunque no tiene la misma cantidad de cannabinoides o de componentes como THC y CBD que pueden llegar a tener las plantas que sí dependen de la luz para florecer, ¿sí? Sin embargo, esa característica de florecimiento automático se aprovechó para hacer cruzas con las otras genéticas, o sea, con la índica y la sativa, para producir lo que Ah, hoy conocemos como plantas automáticas, que son plantas que tienen las mismas claro, características de componentes y tienen esa facilidad de que no dependen de un fotoperiodo para empezar a claro. florecer. Son, La son, primera, son plantas, digamos, que se cultivan no respetando el proceso natural de una planta, sino que, por eso también se le llaman así, ¿no? Que no es que nace, se desarrolla y muere, sino que el proceso es distinto, digamos, es como más, la automática es algo que viene determinado desde la semilla, ¿sí? O sea, normalmente la planta crece según las horas de luz que le den. Entonces, si vos le das 18 horas de luz y 6 horas de oscuridad, la planta va a estar en su claro, periodo vegetativo, ¿sí? Que es el periodo en el que la planta crece y genera más ramas y más hojas, ¿sí? Para pasar a la floración, que eso ocurre en la naturaleza por el estímulo normal de las estaciones, cuando se acortan los días y hay una cantidad igual de luz y de oscuridad, claro, entonces ahí la planta empieza a florecer. Eso claro. Hay gente que la tiene mucho tiempo, con muchas horas de sol, 12 horas de sol, y la planta dice, no me florece nunca. Bueno, espera que llegue un poco el otoño y se exactamente. achique este periodo de sol y va a florecer tu planta. Pero si no está la otra manera, que es el famoso también indoor, ¿no? Claro, sí, tenés para métodos de cultivo, pues tenés el cultivo indoor y el cultivo exterior. En el cultivo indoor, o sea, el cultivo en un armario o en una habitación específica, pues vos controlas todos los parámetros del ambiente, controlas cuántas horas está Claro, la luz, la humedad, claro, también controlas la temperatura, ¿cierto? La circulación de aire, eh, que es distinto a las condiciones que se dan afuera en la naturaleza, ¿sí? Pero sí, bien. está como esa diferencia. Las automáticas tienen la ventaja de que crecen independiente de la luz que les dé. Entre más luz reciban, mejor producción van a tener, ¿sí? Inclusive hay gente que cultiva con 24 horas de luz las automáticas y vos sabés que al mes o a las 5 semanas, como mucho 6, ya va a empezar a florecer, ¿sí? Independiente de que le cambies o no el periodo de luz. Entonces, el cannabis medicinal, también ya nos vas a contar también cuáles son las diferentes tipos o de extracciones y también de preparados, de qué manera se pueden consumir, pero sí, sí o sí vienen de la floración, digamos, de los que se llaman cogollos, que viene de la planta hembra, ¿sí? Exactamente. Un poco para los que están del otro lado, dicen, bueno, ¿de dónde sale el cannabis medicinal? ¿Me lo fumo, lo tomo? Bueno, ya vamos a llegar a eso también, porque hay distintas formas de consumirlo o de prescribir también un cannabis medicinal, ¿no? Claro. Bueno, para eso tenemos que tener en cuenta que obviamente el cannabis tiene un efecto sobre el cuerpo, ¿sí? Y ese efecto que tiene el cannabis sobre el cuerpo pues está dado por
que dentro de nuestro cuerpo hay un sistema endocannabinoide, ¿sí? El sistema endocannabinoide, bueno, se conoce desde los años 40, desde 1940 más o menos. El doctor Rafael Merchulán, que es uno de los grandes investigadores en el uso terapéutico del cannabis, eh, empezó a hacer estudios y bueno, primero reconoció el CBD, después se reconoció el THC, ¿sí? Y a partir de eso, pues empezó a ver cómo afecta al organismo los cannabinoides que vienen de fuera, ¿sí? En este caso que vienen de la planta. El organismo, al tener su propio sistema endocannabinoide, produce unos cannabinoides propios que se llaman endocannabinoides, ¿sí? Y estas sustancias se liberan básicamente a demanda dentro del cuerpo porque el sistema endocannabinoide es un sistema que funciona regulando a otros sistemas, ¿sí? Principalmente Claro, el sistema nervioso, aunque está presente, todos los receptores para los endocannabinoides están presentes básicamente en todo el cuerpo, principalmente el sistema nervioso central, pero tenemos receptores de cannabinoides en los huesos, receptores de cannabinoides en el sistema inmune, en el sistema gastrointestinal, en el sistema, bueno, en la piel, ¿sí? Tenemos básicamente en todo el cuerpo, en el vaso, en el hígado, en todas partes tenemos receptores eh, de cannabinoides y eso es lo que genera un efecto al consumirlos de una fuente externa como puede ser la planta, ¿sí? Las maneras de claro. Eh, consumirlo obviamente varían dependiendo de cuál efecto quiera uno buscar y qué variedad quiera consumir. O sea que una de las formas de, consumir el cannabis medicinal es en aceite, eso es por vía oral, Claro, tenemos, ¿no? bueno, pues teníamos la vía oral, Comprimidos. tenemos vía oral, vía inhalatoria, ¿sí? Vía transdérmica, eh, la vía oral como, bueno, como vía digestiva o también puede ser como mucosa oral, o sea, por debajo de la lengua, ¿sí? Aplicando gotitas de tintura o de aceite debajo de la lengua. Ah, Eh, tintura también, sí. sí. Eh, y bueno, para la vía oral, pues obviamente depende de las preparaciones, ¿no? Para la vía oral, tinturas, aceites preparados con comida, bien sea con hacer algún tipo de alimento, con manteca hecha con marihuana o con leche hecha con marihuana, ¿sí? Que ahí también se puede aprovechar. Para la vía inhalatoria, obviamente, los cogollos fumados, que es la manera más común de consumirla, no es la manera más sana, porque obviamente exponer el tracto respiratorio al humo de la combustión no es algo bueno, pero también está la vía vaporizada, ¿sí? Que es Eso te iba a decir. una manera de calentar el material vegetal, ¿sí? Sin llevarlo a un punto de combustión, y eso lo que hace es que libera los cannabinoides y libera los terpenos eh, a temperaturas bajas, generando un vapor muy frío que no irrita la vía aérea, ¿sí? Y con el cual pues, se pueden obtener los efectos terapéuticos en poco tiempo y sin toda la parte perjudicial de la combustión. Claro, que es el fumar. Y Sí, después la otra que es tópica, digamos, ¿no? Que también podemos sirve la vía aplicarla tópica. sobre la piel, por eso hay pomadas, Exacto. ungüentos. Sirve también Bien, de manera tópica como para tratamiento local, ¿sí? De dolor, más que todo, bien. inflamación. Ahora, sabemos que en el mercado circula de todo y en las redes sociales también, Ricardo, todo lo que, digamos, todo lo que circula, que se autoproclama o se vende como que cannabis medicinal, hemos llegado a la conclusión, y mediante también lo que estuvimos viendo, es que no es todo cannabis medicinal. O sea, entonces, ¿cómo detectar una persona que dice, bueno, yo fui, por ejemplo, a la dietética y me traje un aceite que dice cannabis de uso medicinal y que inclusive la etiqueta te dice que es para cubrir un montón de patologías, desde reuma, artrosis? O sea, ¿cómo podemos ayudar también a estas personas a decir, bueno, en principio, ahora vamos a también hablar de qué manera está reglamentada en la Argentina, es legal y cómo podemos acceder a tener un cannabis medicinal, ¿no? Pero digo, en principio para separar, todo es
todo aceite que dice cannabis es medicinal? No, definitivamente ¿Y no. para qué sirve? El aceite de cannabis que se consigue con más facilidad es aceite de semillas prensadas de cannabis, ¿sí? Este aceite como tal tiene un valor nutritivo, ¿sí? Es una muy buena fuente de ácidos grasos, es una muy buena fuente de proteínas, de aminoácidos, pero no es un Antioxidante, aceite, pero exactamente, no es un aceite que tenga un valor terapéutico. ¿Por qué? Porque se hace a partir de la porque semilla. es un aceite de la semilla prensada como cualquier otro aceite vegetal de Exactamente, girasol, no sé, como rosa cualquier, mosqueta. Es un aceite que sí usamos en cosmética natural, exacto. muchísimo, porque tiene propiedades para la piel increíbles, pero no es un aceite de cannabis de uso medicinal, porque no es justamente un aceite que proviene, que está hecho con los cogollos, con las flores, sino que es de semilla prensada. Pero uno lee aceite cannabis y cree, y además muchos inclusive ponen que sirve para un montón de cosas, ¿no? Esto como para poder empezar a diferenciar qué cosas también tenemos a qué tenemos que mirarle más, prestarle más atención de lo que hay en el mercado. Claro. Y, este, y, No, y eso por otro lado, difícil, es el bastante tema de las difícil. patologías, si cura patologías o sea, si realmente es así, ¿para qué nos sirve el cannabis medicinal? Bueno, mira, el cannabis medicinal es algo que primero todavía estamos conociendo, ¿sí? Muchos médicos no tenemos ningún tipo, bueno, o muchos médicos no tienen ningún tipo de formación en lo que es el cannabis, por lo menos yo durante mi cursada de la facultad no vi el sistema endocannabinoide, o sea, es algo que después lo estudié yo porque quise y porque me interesé en el tema, ¿sí? Pero bueno, actualmente sí en varias facultades se está dando el tema, no a mucha profundidad, ¿sí? Es algo que todavía se está investigando, hay ciertas intervenciones con cannabis que ya tienen evidencia científica suficiente para ser usadas y para replicarlas, y algunas otras son usos que hasta ahora se están eh, terminando como de dar la evidencia que los favorece, ¿sí? Pero de todas maneras, el uso del cannabis no va tan orientado a el tratamiento de una patología como tal, sino a el ayudar eh, a mejorar ciertos síntomas, ¿sí? Porque si vamos a que el cannabis actúa como un regulador de varios sistemas, ¿sí? Eh, estaría teniendo efectos en todo el organismo, ¿sí? Dependiendo también de las concentraciones que tenga, tanto de THC como de CBD, ¿sí? Y la proporción que haya entre ellos y también los otros sustancias que lo acompañen. Entonces, es algo muy individualizado, ¿sí? Cada, cada paciente podría llegar a tener indicación por algún motivo, ¿sí? Pero básicamente es eso, cuando hablamos de tratar algo con cannabis, no nos referimos exactamente a una patología, ¿sí? Sino más bien a un síntoma o, bueno, en ciertos casos sí sería como patología síntoma, porque, bueno, hay inclusive patologías que, por ejemplo, la depresión, pues es un síntoma, pero también es una patología y podría tener ahí cabida el cannabis o la ansiedad también. Sí, Pero, pero es muy importante lo que está diciendo, porque en principio el cannabis medicinal no curaría ninguna patología, no está, digamos, no se habla de eso, sino se habla del síntoma. Entonces, que a la hora de vos de prescribir como médico o con cualquier médico, lo que uno va a prescribir es en función a ese síntoma, ¿no? ¿Qué es lo que de qué síntoma quiero aminorar o quiero que desaparezca? Pero no la patología. bueno, para tratamiento de patologías como tal, en específico, pues obviamente está la epilepsia, que es una de las grandes indicaciones del CBD principalmente, ¿sí? Que ahí sí es una patología como tal, epilepsia refractaria o epilepsia que no Claro, tiene sí, tratamiento. es así, sí. Eh, También está, pero ya ahí como, bueno, como indicación de una patología en específico, ¿sí? Sí, o tratar también lo que son los efectos también de por ahí tratamientos muy agresivos en lo que es el cáncer, ¿no? Y poder colaborar en Sí, lo que también es las ayuda náuseas. también. Tiene efectos también sobre el dolor crónico, ¿sí?
tiene efectos también sobre el apetito, sobre las náuseas en los pacientes que están haciendo quimioterapia, que tienen ese efecto adverso tan importante. Eh, ayuda en otros tratamientos, incluso ayuda a, como tiene interacciones a nivel hepático con las enzimas del hígado que procesan otros medicamentos, ayuda a veces a disminuir dosis de otros medicamentos que pueden llegar a ser más tóxicos. Claro. Y bueno, Como por ejemplo, ¿cuáles? Los analgésicos, ayuda, por ejemplo, a ¿cuáles? disminuir dosis de opioides, que actualmente en los países desarrollados son una de las principales causas de muerte y de adicción. Hay un gran problema con la adicción a los opioides y ayudan Claro. también, bueno, como vía de salida a estos pacientes que generan una dependencia a los opioides, ayudan también como a regular desde la parte emocional, a regular esa dependencia, porque también actúa sobre el cerebro a nivel dopamina, que es la que está relacionada con estas conductas adictivas. Entonces, es bastante milagroso lo que puede hacer con muchos pacientes. También quería nombrar que en ciertos tipos de cáncer, en cánceres de células gliales, también es tratamiento, ¿sí? Que las células gliales son las células que recubren las neuronas y que poco a poco se pueden ir degenerando, entonces las protege y además en estos tipos de cáncer sí sirve como tratamiento. Y bueno, muchas otras cosas que se están investigando todavía, pero que bueno, con el tiempo sabremos si sí es efectivo como tratamiento como tal. Ahora, me parece también importante ahora introducir los quimiotipos, ¿no? Porque, digamos, también para cada síntoma o para cada dolencia y para cada, sí, cosa que se quiera tratar, no es cualquier cannabis también el que se va a usar dentro de lo que es el cannabis medicinal, sino que se van a utilizar algunos que tienen más predominancia o tienen más cantidad de cierto cannabinoides que de otro, ¿no? Tal cual, así es. Mira, en el cannabis la terapia es individual, ¿sí? Cada persona, dependiendo del síntoma que quiera tratar, pues va a requerir un acompañamiento distinto. Eh, lo que hablábamos ahora, o sea, cada planta tiene, Es un tratamiento en singular, no es que me voy a cualquier, es, le compro algo por las redes y lo tomo y voy viendo qué sí, onda. a No, pesar de que muchas veces llegan así, ¿sí? Los pacientes en su desespero por calmar sus síntomas o por aliviar sus dolores, qué bárbaro, sí. se empiezan a automedicar, pero bueno, lo ideal es que siempre sea con un acompañamiento y nada, tratar de que sea pues un aceite de buena calidad, que sepamos qué es lo que contiene, ¿sí? Que precisamente es lo que es complicado actualmente porque bueno, todavía falta Ese cierto, es otro punto aunque ese es otro punto, ¿no? Cómo ya estamos detectar qué tiene lo que compramos. sí. Pero bueno, es esto, básicamente que a ver, el cannabis no solamente tiene THC y CBD, ¿sí? También tiene otros cannabinoides, son más de 140 cannabinoides que hasta la fecha han identificado y cada vez se van identificando más, cada uno con diferentes potenciales terapéuticos a estudiar, entonces es un mundo básicamente, o sea, en este Es un momento mundo. estamos todavía muy al principio de lo que es el estudio de esta planta, también por la prohibición que venimos acarreando desde hace muchos años. Y, Exactamente. y bueno, nada, poco a poco se irá Es dando. que creo que la ley no hubo forma de frenarla porque la transformación social a nivel mundial ya se estaba dando. Es como que la ley no le quedó, o sea, no quedó otra que parir porque realmente es no acompañar lo que el cambio social, no acompañar lo que le está pasando a la gente. Y además, más de 50 países ya tienen una legislación en cuanto al cannabis medicinal. Era como, no había forma de seguir esperando, de todas maneras hay mucho para hacer, pero lo importante es que hoy una persona con una dolencia, primero puede, la ley te permite cultivar, o sea, cultivar tu propia planta para poder hacerte ya sea la tintura o el aceite, etcétera, o también te permite pedirle a otra persona que cultive por vos, que también, después vamos a hablar de qué manera sería que sería legal todo esto, es a través de una plataforma que las personas se registran, una plataforma pública del Estado, digamos, que se llama Reprocram, y también el profesional. Y todo esto está vinculado uno con el otro en esta plataforma. Entonces esa es la forma de que sea legal, ¿no? Que
pero no quiero mezclar de tema. A lo que voy es un cultivador, ¿sí? Digamos, hay un usuario, un paciente. Primero te dar con un médico. Por suerte cada vez hay más que ya están, que se han interesado así como vos en formándose y que prescriben y atienden pacientes y saben cómo prescribir. Pero lo importante que vos dijiste recién es que es un tratamiento en la singularidad. O sea, hay un monitoreo, una evaluación constante, es necesario el seguimiento del paciente para ver si hay que ajustar las dosis, si no hay que ajustar. Pero también está el que cultiva, ya sea un cultivador individual o una ONG que también puede cultivar. Una ONG puede cultivar para un usuario. De hecho, vamos a nombrarlas, Mamá Cultiva es una de las organizaciones que más movilizó, que más luchó y que gracias a ellas también sale esta ley, porque son madres donde hace años que vienen cultivando y tienen un saber que también hay que reconocerlo y hay que recogerlo, ¿sí? El saber de estas madres a la hora de cultivar para sus hijos con TEA, un trastorno de espectro autista, y también hijos que por ahí padecen esto, epilepsias, bueno, episodios de convulsiones, etcétera. Y a partir de ahí, también están estas ONGs donde pueden cultivar para otros. Pero a la hora de cultivar, hay que saber digamos, qué tipo de planta voy a utilizar, qué semilla voy a utilizar, por supuesto ya dijimos hembra, pero además con qué cannabinoides voy a necesitar para las dolencias sobre todo, o para tratar algunas patologías, ¿no? Eh, ¿Qué Claro. quimiotipo Desde ese es el punto de que vista, desde ese punto generalmente se cultiva? lo que usamos nosotros para guiar al paciente y para guiarnos nosotros también sobre qué efectos podrían ser los esperados con esta o con otra cepa, ¿sí? Lo que usamos es clasificar a la planta según diferentes quimiotipos, ¿sí? ¿Qué es un quimiotipo? Un quimiotipo es una relación entre el porcentaje de THC y el porcentaje de CBD, ¿sí? Principalmente entonces tendríamos quimiotipo de 1 al 3, aunque ahí está el 5, pero bueno, los que nos interesan son del 1 al 3. Entonces un quimiotipo 1 sería una planta cuyo porcentaje de THC es mayor al porcentaje de CBD. Un quimiotipo 2 es una planta que tiene igual porcentaje de THC a CBD, y un quimiotipo 3 es una planta que tiene mayor porcentaje de CBD en cuanto a su relación con el THC, ¿sí? Y obviamente cada una de estos quimiotipos pues tiene su indicación en diferentes síntomas, Mm. diferentes patologías. Pero se podría decir que el quimiotipo 3, digamos que es la misma, más cantidad de CBD que de THC, es el que más se usa para las dolencias. Sí, el quimiotipo 3 es el que está indicado en tratamiento de dolor crónico, en tratamiento de epilepsia, ¿sí? Y bueno, los otros quimiotipos, ya ahí empezás a jugar con qué tiene el paciente, cuál es el síntoma que querés mejorar, ¿sí? Si es de pronto un poco el ánimo, si es de pronto un poco la parte gastrointestinal, si es de pronto un poco también un dolor crónico, porque en un dolor crónico, además del CBD, el THC puede ayudar también un poquito a ayudar a mejorar el estado de ánimo en dosis baja, porque también Crónico, no agudo, no agudo, dolor agudo. A ver, el crónico. a eso iba. Hay diferencia en la respuesta dependiente de la dosis, ¿sí? Entonces, cuando das una Ok. dosis baja de THC en dolor agudo, puede haber un efecto analgésico, pero si pasas cierto umbral de dosis que es individual, entonces no vas a producir un efecto analgésico, sino que vas a producir un efecto contrario, o sea, hiperalgésico, porque la persona está con la percepción Ah, alterada, ¿sí? Porque tiene aumento de la vasodilatación, porque, bueno, genera más inflamación esa vasodilatación y genera un efecto físico de más dolor, ¿sí? Pero sí es algo que es dosis dependiente, entonces es una terapéutica que es muy individualizada, ¿sí? También hay que tener muy en cuenta otras medicaciones que pueda estar tomando el paciente, porque también influye, ¿sí? Tanto como para ver si aumentan efectos o
por ejemplo, los pacientes que están anticoagulados tendrían efecto de aumento de su anticoagulación, entonces habría que hacer una disminución de la dosis del anticoagulante, pero ese efecto también nos permite ahorrar medicación, nos permite de pronto Claro. o cambiar esa medicación por el cannabis, ¿sí? Que tiene menos efectos adversos, que tiene una mejor tolerancia, que tiene menos interacciones con otros medicamentos. Entonces, Que son, que son drogas, otros medicamentos, digo. sí, claro, ¿no? Y es una opción, o sea, Todo es realmente es una sustancia que tiene uso terapéutico y como tal, pues tiene sus efectos buenos y sus efectos malos, hay que conocerlos y hay que saber cuándo se puede, cuándo no se puede y cuándo se puede, para qué, ¿sí? Pero Básicamente. está bueno esto también, porque de alguna manera desestigmatizamos la planta, pero sobre todo también al THC, quiere decir que hay algunos sujetos, algunos pacientes que van a, que está bueno y que va a estar prescrito también que tenga THC, no es que el THC lo tenemos que eliminar, y además porque sabemos que una planta 100% CBD casi no existe, tengo entendido que una planta que sea 100% CBD, no sé si ahora hay creo que algunas genéticas que la crearon Sí, de manera sintética. hay genéticas que se han seleccionado, se hace cruzas genéticas para seleccionar variedades con más THC, perdón, con más CBD. Y sí, existen CBD. plantas que tienen muy alto porcentaje de CBD y casi nada, o sea, despreciable THC. Y son plantas que, bueno, están, por ejemplo, la Charlotte's Web, que es la que se usa para el aceite de Charlotte, que es el que hace muchos años existe para el tratamiento y manejo de la epilepsia, ¿sí? Es una planta que es predominantemente CBD. Y hay otras genéticas que también predomina el CBD. Así como Por también... ahí del otro lado, sí, no, disculpa que te interrumpa, pero estaba pensando, por ejemplo, en mi suegra o un montón de gente de la tercera edad que no tienen ni idea qué es CBD, qué es THC, que, viste, como un chino, pero sí saben, viste, que si vos les decís, bueno, fumate uno, no, digamos que sí, por ahí entienden hasta el THC, como que el THC es la sustancia, el psicoactivo, es la droga, y ahí es donde aparece, ¿no?, el castigo a la planta, digamos que lo que podemos decirles es que el cannabis de uso medicinal en cualquiera de sus formas, en la mayoría se utiliza aquellos donde mayor porcentaje tiene de CBD que de otra cosa, pero que también de acuerdo a alguna patología, alguna dolencia, lo que sea, también se utiliza un quimiotipo 1 o un quimiotipo 2, digamos, donde en quimiotipo 1 hay más THC que un CBD o un quimiotipo 2. O sea, por eso depende de cada patología, de cada dolencia, de cada paciente, ¿no? En cada singularidad. De eso estamos hablando para los que nos El escuchan, THC ¿no? realmente es un efecto que primero es dosis dependiente, ¿sí? O sea, si vos consumís THC a una dosis baja, el efecto no va a ser que vas a estar alucinando y vas a estar eufórico, no, te va a producir una relajación, te vas a sentir de pronto más contento, pero ahí te va a dar risa fácilmente, pero no es tampoco una situación en la cual perdes control de tus actos, ¿sí? Vas a hacer cosas que no son apropiadas para el Claro. contexto en el que estás, Y ¿sí? es buen Eso punto ese que podría decís, ese pasar de, con el alcohol, por de ejemplo, que es una sustancia que está ampliamente difundida y aceptada en la sociedad. Entonces ahí es porque donde, está este debate, sí. claro, o sea, qué es lo bueno y qué es lo malo y qué es lo que está O el socialmente recreativo, ¿no? Un término que creo que también hay que desterrar, el recreativo. O sea, como, bueno, no, no está recreativo va por otro lado, o sea, realmente las personas deberían dentro de sus libertades, para mí, tener la opción de elegir qué sustancias consumir, así como elegís tomarte una cerveza o elegís tomarte un café, puedes elegir consumir cannabis o puedes elegir consumir otra sustancia si es que te hace bien. Obviamente siempre tenés que tener la facilidad de ver si esa sustancia que estás consumiendo te genera un problema o es una sustancia que te genera bienestar, ¿sí? La Sí, salud. o está contraindicada inclusive, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en pacientes con patologías, diagnósticos como esquizofrenia o psicosis, bueno, ahí no le vamos a dar un quimiotipo 1 donde hay más THC, o No. sea, no sé, pensaba en esos pacientes también, ¿no?
Claro, Pero sí. sí, por ahí ayuda mucho un cannabis medicinal con un quimiotipo 3 donde hay más CBD, que lo puede ayudar inclusive al tratamiento en pacientes donde tienen consumo problemático de sustancias. Sí, lo que hablábamos ahora, por ejemplo, la adicción a los opioides, el THC y el CBD tienen efectos sobre el sistema de la dopamina, que es el que regula Claro. todas las sensaciones de recompensa, entonces, que es el que está íntimamente ligado con el problema de las adicciones. Entonces, al regular este sistema nos sirve como droga, mira lo que es el paradigma, o sea, antes bueno, lo que se concibe es la marihuana es la droga de entrada a otras cosas más fuertes. Y ahora, desde la evidencia, lo estamos viendo como una droga de salida, ¿sí? Los opioides son drogas que nos afectan y que tienen un efecto muy fuerte fisiológico, o sea, se unen a receptores específicos que no son para ellas específicamente, pero son más afines que las sustancias que produce el cuerpo. Entonces, por eso generan tanta dependencia. Y la marihuana ayuda a regular eso y ayuda a que la persona pueda disminuir la dosis y pueda en algún momento llegar a no necesitar la dosis de opioide y estar bien controlado de su dolor con el consumo de cannabis. Me encanta eso, por eso al principio decía que para mí era un encuentro como muy movilizante en este punto, porque yo al trabajar en un hospital, soy trabajadora social, no soy médica, no soy de la rama así, eh, pero sí le puse el cuerpo mucho a la militancia para que saliera una nueva ley de salud mental, que es la 26657, que ya tenemos desde el 2013, que se reglamentó años después, en donde se termina entre comillas figurativamente, porque de hecho la lucha continúa. Vos sabés bien que los paradigmas no vienen no vienen a desterrar a otro, sino que se van superponiendo y siempre quedan resabios del otro, pero sí, digamos, por lo menos nos marca hacia dónde tenemos que ir y dónde caminar, y donde se intenta trabajar desde un paradigma que ya no es abolicionista, que ya no es prohibicionista. Entonces, qué interesante esto que vos decís, como, por ejemplo, un cannabis medicinal con un quimiotipo 3 donde hay mayor CBD, podemos tratar inclusive a pacientes y a sujetos que tienen un consumo problemático de sustancia. Por eso digo, va en la línea también de la ley de salud mental, en donde se reconoce al sujeto como un sujeto que padece, no un criminal, no un delincuente, ¿eh? Sino que ahí se establece una gran diferencia, no deja de ser el delincuente que consume drogas, sino que es un paciente o una persona que sufre algún padecimiento, que es necesario tratarse en equipo interdisciplinario en el campo de la salud, ¿no? Entonces ayuda mucho a derrumbar y a desestigmatizar a la planta, pero también al usuario de la planta, ¿no? Claro, y más si uno entiende la salud como un concepto más amplio, ¿sí? No solamente como la ausencia de una enfermedad orgánica o física, sino Totalmente. también como el bienestar, ¿sí? El estar bien, el tener salud mental, el tener condiciones de vida buenas o favorables, pues obviamente dentro de ese concepto de salud global, pues también estaría eh, cubierto lo que es el consumo recreativo o el consumo adulto responsable, llamémoslo. Sí, no me gusta el recreativo, no me gusta ese término porque parece, pareciera, no, porque creo que todo es medicinal. Desde mi perspectiva, todo es medicinal. Aquellas personas que también necesitan un momento de despreocuparse o reírse un poco, digamos, como vos decías antes, cada uno que también sea responsable de cómo lo usamos, digamos. Hay otras drogas que son legales y que inclusive lo que puedo decir en tantos años de trabajar en consumo, que por ejemplo el alcohol es una cosa de las cosas más complejas de trabajarlo, ¿no? Y es legal. Y es Entonces, bueno, y ni hablar de todas las benzodiazepinas, este, sí, que realmente es que es como caramelo, ¿viste? porque está bien yo salir de la oficina un día de trabajo duro a tomarme una cerveza y emborracharme, y no está bien salir de la oficina, llegar a mi casa y coger mi índica favorita y fumarme un porro y acostarme a dormir porque la índica me dio sueño y hambre. Porque eso está mal y porque está bien estar borracho. O sea,
son cosas de la sociedad, ¿sí? Que también venimos con esa prohibición, eso que nos metieron de que está mal hacerlo, de que está mal usar esa planta, que es algo que te va a llevar por el mal camino, y realmente no es así, ¿sí? Hay mucho Pero uso. se hizo para seguir favoreciendo a los peces gordos y a las que detentan siempre el capital y el poder que mueven los hilos del mundo, digamos, ¿no? Porque sabemos que la guerra contra la droga es una guerra que solo sirve, en realidad está perdida, si ya la planteas como una guerra, ya está, no sirve, es estúpido, pero aparte favorece justamente siempre a los mafiosos de siempre, digamos, que cómo puede ser que algo, pienso yo, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo que viene de la naturaleza primero y que además sirve, su función es acabar con la dolencia de alguien, puede estar prohibido? ¿Cómo algo que viene a terminar con la dolencia tiene que estar prohibido? Es una cosa que solamente se explica en el capitalismo. Y De otra además, forma no tengo otra forma de además explicarla. es una planta que, además de usos terapéuticos, es infinitamente versátil, o sea, tiene usos en casi todo, o sea, puedes hacer biocombustible, puedes hacer fibras para hacer telas, puedes hacer Barbijos, 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 puedes hay hacer, barbijos, sí, o sea, tiene muchos, hay muchos, barbijos, muchos usos, ¿sí? no La puedes acá. usar en cosmética, la puedes usar en nutrición, la puedes usar para consumo, la puedes usar, o sea, es una planta demasiado versátil, entonces también parte de la historia de la prohibición viene de ahí, que era una amenaza para la industria del papel, era una amenaza para la industria del textil, era una amenaza para la industria tabacalera, entonces todo eso jugó a favor de la prohibición y bueno, también el componente racista, o sea, todo esto fue orquestado por Estados Unidos, porque los migrantes mexicanos usaban La DEA, la DEA, lo que actualmente es la DEA, también estuvo súper implicada en todo esto. Y la prueba de ello es que, bueno, como vos decías al principio, se viene usando desde hace miles de años, hace mucho se considera que es terapéutica y existía como terapéutica en los libros de farmacopeas de todo el mundo. Y por una decisión básicamente de pocas personas se nos prohibió y se nos quitó la posibilidad de avanzar en el conocimiento sobre esta planta. O sea, pues pensar que si no hubiéramos tenido estos 50 años de prohibición, eh, el momento en el que estaríamos ahora en cuanto al uso de cannabis terapéutico o no, o de uso adulto y responsable, sería otro, ¿sí? Ya estaríamos por probablemente eso digo que falta. en otro eh, nivel. Por eso digo que falta un montón, digamos. A ver, esta ley lo que vemos como, bueno, está asomando el sol un poco, pero digo, acá falta un montón todavía, porque bueno, sigue estando penalizada la marihuana, la planta sigue estando prohibida, entonces queda mucho todavía es verdad que hay que lucharla desde adentro, no podemos decirle no a esto, porque bueno, es la forma que tenemos de poder pelearla también desde adentro, ¿no? No creo que haya que tomar una posición ni de un lado ni del otro, sino como, bueno, ir viendo también cuáles son las necesidades, cuáles son los cambios estos sociales que ya estamos viviendo y que, bueno, se tendrán que ir adaptando. El otro punto importante, creo yo también, y que se va a tener que seguir trabajando, es la industria también, nuestra industria, sí, la economía local en cuanto a nuestras propias genéticas o nuestras propias semillas. Sé que quien va, digamos, el, bueno, no sé, te pregunto, por ahí vos ya sabés, las semillas que se maneja en el INASI, que es el Instituto Nacional de Semillas, ¿son semillas todas importadas, las Mira, que yo se lo que tengo pueden entendido del utilizar para el cultivo? Yo lo que tengo entendido del INASE es que ellos hasta el momento vendrían como a registrar todo lo que es la parte de industria, ¿sí? O sea, no es que la persona que va a cultivar tiene que adquirir sus semillas a través del INASE. Tengo entendido porque la verdad... No, pero tiene que estar dentro de tiene que estar dentro del listado como permitido, por así decirlo. Eso creo que lo dice el artículo 11, si mal no recuerdo, pues estaba como en discusión eh, Porque ahí sí, no, ahí sí de que me tomas fuera de base, porque la verdad que no,
No sé. Claro, primero le explico cómo se accede a la legalidad del cultivo o del uso medicinal. A través de un registro, una plataforma que se llama ReproCram, ¿sí? Cualquier usuario, cualquier profesional o cualquier persona o ONG que va a cultivar se tiene que escribir y poner sus datos personales en esta plataforma, donde vivís, bla, 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 cuál va a ser el médico, por ejemplo, que te lo va a prescribir, y si vos no cultivas, si cultiva un tercero, bueno, quién es el cultivador, dónde vive, etcétera, etcétera. Digamos que cualquiera de estas tres personas se tienen que registrar, ya sea tanto el usuario, tanto el profesional, como el cultivador o la ONG, asociación que vaya a cultivarle a esta persona. Ujú. Porque esta persona no puede o por lo que sea, se tienen que inscribir en esta plataforma. En cuanto a los que van a hacer el cultivo, pueden cultivar de 1 a 9 plantas en interior del domicilio, o sea, pueden estar en el exterior, en un balcón, en una terraza, pero tiene que estar en el interior del domicilio. Y a lo que yo leí, que es lo que te digo del reglamento la reglamentación, que es la 883, el artículo 11, todo esto salió muy poco, porque de hecho después el gobierno tuvo que salir también a aclarar algunos puntos que habían quedado estos como medios en el aire de no se podía en el exterior. Entonces la gente decía, bueno, pero yo las tengo en el balcón, la tengo en la terraza, ¿cómo que no se puede en el exterior? No, en el exterior quería decir el exterior de tu domicilio, no se puede en el exterior de tu domicilio, también creo que son 6 metros cuadrados, creo que es Sí, hasta 6 metros cuadrados, que también esto es al medio arbitrario, como de dónde sale que son 6 metros y no más ni menos. sí, Este, y que ahí decía que, digamos, la semilla que vos tenés que declarar, la semilla que vos vas a utilizar, y que tiene que estar como adentro de este registro que lleva control del INASI, como que sí, digamos, que tienen que ser eh, esas genéticas, digamos, como que no puedes utilizar. Y ahí es otro punto también criticable, porque acá hay genéticas creadas por un montón, por cultivadores que vienen hace muchos años, y sí. también, bueno, y como que no se tendría en cuenta, ¿no? Estas genéticas preexistentes que ya se saben, es un montón de que funcionan, digamos, ante estas dolencias. Digo Claro, un poco también para justamente poner la otra mirada, ¿no? el A acompañamiento a este los sistema. pacientes han sido los cultivadores, ¿sí? La gente que cultiva y la gente que tiene y ha ido seleccionando a partir de las características fenotípicas, o sea, de lo que ven en la planta, la que más produce resina, la que Eh, le ven un mejor efecto, bueno, seleccionan esa madre, la polinizan y van creando una genética. Eh, pero bueno, yo creo que eso también tendría que ser válido, porque son como las razas locales, por decir de alguna manera. De hecho, conozco que hay, por ejemplo, el Club de Cultivo, el Jardín del Unicornio, tienen una cepa, la cepa argentina terapéutica 2 y 3 creo. O sea, hay varias ya que tiene CB. que son como creación local, ¿sí? Y pues me imagino que eso debería darse la oportunidad de que, bueno, de que esta gente también pueda registrar esas genéticas y facilitarlas a Claro. la gente que las necesite. Otra de las formas de adquirir también, me olvidaba, no solo es cultivando, digo, comprándolo en la farmacia también, y que el Estado se haría en principio cargo para aquellas personas que no pueden acceder a la compra, o también las obras sociales y las prepagas. Me había olvidado de la farmacia. Y ahí es donde digo, bueno, pero ese aceite de farmacia, por ejemplo, o esa tintura o lo que sea, ¿de dónde viene? ¿Viene, está hecho afuera o no? Vienen de afuera la gran mayoría, ¿sí? Los aceites vienen de afuera, hay otros preparados como el Sativex que también vienen de afuera, que tienen como inclusive diferentes presentaciones, o sea, en cuanto a los quimiotipos. Pero, por ejemplo, hay una nueva preparación que es local, que es el Cumupidiol, que es un preparado de CBD, que es para tratar epilepsia. Y bueno, es una Ah, alternativa local que, que ahora pues entra como al mercado a hacer competencia y ah, abaratar costos para los bien. que lo Pero requieren. por eso yo lo que no entiendo, o digo, ¿no? Si no se reglamenta también todo como empezar a hacer, digamos, lo que es la parte de industrial, la industria del cáñamo, como que no, nos quedaría medio hacer, ¿no? Como Claro, falta mucho seguir todavía utilizando, por reglamentar claro, todo es lo que como, es la industria, la producción, los controles de calidad, ¿sí? Por
ejemplo, por ahora lo que hay disponible pues son solamente aceites, no tenemos presentaciones en comprimidos, ¿sí? No tenemos otras presentaciones, bueno, en cremas sí hay, pero son elaboraciones artesanales. Eh, Básicamente es eso, o sea, falta mucha regulación en cuanto a la producción. Ahora, hablando de lo artesanal, sí, disculpa, ¿me estabas terminando? No, no, Interrumpí. no, no. Ah, no, que hablando de lo artesanal también, digo, y lo digo como artesana, que me dedico también, entre otras cosas, a la cosmética, pero que también hay que tener, nada, precaución y ver que realmente estás utilizando. El otro día en el curso de formación justamente que estamos haciendo con ReproCran, que se llama ReproCran, pero es otro ReproCran, es una red de profesionales de cannabis, de investigación del cannabis medicinal, no tiene que ver con este registro que yo hablo del Estado, pero comparten el nombre, esto es una cosa rarísima también. Bueno, y una de las cosas que veíamos es que hay un sistemita como para medir un poco, ¿no? Es un, no sé cómo lo llamar, un kit Tipo de donde fotografía. podés ver de qué se trata lo que compraste y han analizado un montón de aceites que andan por ahí vendiéndose en nuestro mercado y de repente la mayoría nos mostraron que no tienen absolutamente nada, o sea, es aceite de oliva solo, Sí, ponele, o de girasol o coco, no sé lo que usan, creo que lo que más se usa es el de oliva, ¿no? Pero, y muy pocos con THC, o sea, y con ATHC, más que con CBD, digamos. Quiere decir que la mayoría de las cosas que hay, claro, que un productor, yo me imagino que me pongo a producir la planta, saco el cogollo, hago todo el proceso de la extracción, bueno, que ya es un proceso bastante trabajoso, no es, claro, lleva digamos, mucho es tiempo, lleva sencillo, mucho pero es trabajo. complejo y lleva mucho tiempo, hay cosas que no puedes acelerar. Y me pongo a hacer un aceite, ¿sí? Y después yo ese aceite lo tengo como artesana, mandar a analizar para ver qué CBD, qué porcentaje de CBD tengo, qué THC tengo. No puedo dárselo a cualquiera, a Susanita que me dice, mira, yo tengo un dolor en la rodilla por artritis, o no sé qué, o lo que sea y yo le ves a ese mismo aceite que hice sin analizarlo, se lo doy. No, tengo que mandarlo a analizar. Por eso a veces cuando alguien compra, tiene que decirle, porque hoy en día vos podés mandar a analizar. Claro, Tanto en La Plata, la Universidad de La Plata, Rosario, bueno, los que están por Rosario, no sé qué otros lugares hay, pero ya hay laboratorios donde te analizan tu aceite para que vos puedas como artesano, como usuaria, consumidora y cliente, puedas ver qué tiene tu aceite. saber la Entonces, una de las composición. cosas que yo preguntaría, Ujú. viste, como, bueno, me querés vender un aceite, bueno, ok, ¿tenés el análisis de tu laboratorio para ver cuánto tiene de CBD, y por supuesto que ante todo, ahora que existen médicos. Otra de las cosas que me dicen mucho es que no dan con médicos, que les cuesta mucho conseguir un médico ayornado que sepa de esto y que finalmente acceda a prescribirle y que esté inscripto y que también quiera estar inscripto, porque también están otros médicos que está todo bien, con el cannabis y todo, te pueden que prescribir, pero no quieren formar parte del registro. Sí. Bueno, nada, Entonces hay, básicamente cada profesional pues es independiente de registrarse o no, pero bueno, eh, obviamente eso también se debe muchas veces al desconocimiento, a la falta de confianza en uno mismo en hacer este tipo de terapia, porque es algo nuevo, porque es algo que la mayoría estamos empezando hasta ahora a implementar, ¿sí? Y bueno, no es lo típico que hace uno como médico, que es prescribir algo, tantos miligramos cada tanto y ya está, ¿sí? O sea, tenés que hacer un acompañamiento mucho más cercano al paciente, tenés que escoger una cepa, tenés o un quimiotipo, ¿sí? O orientarlo hacia bueno, podrías claro, este tipo de planta, inclusive teniendo la misma planta, o sea, si vos compras 3 semillas de una planta que dice que tiene una proporción 1 a 1 de THC-CBD, o sea, un quimiotipo 2, ¿sí? Y la plantas sí, sí, sí. y esas 3 semillas te dan 3 plantas hembras y luego vas y haces un aceite con cada una de esas plantas y analizar los 3 aceites, probablemente te vas a encontrar con diferentes composiciones y puede ser muy probable que ni siquiera tengan esa relación de 1 a 1 que te estaban diciendo que iba a tener. Ah, ni siquiera sea un quimiotipo 2, sino que te salga un quimiotipo 1. Exactamente, porque Por realmente eso hay es, que analizarlo e ir ajustando la dosis. siempre hay que analizarlo y de hecho eso es lo que
a las compañías que quieren entrar en este juego como proveedores farmacéuticos de cannabis de calidad, ellos tienen que hacer una selección de plantas madre para garantizar que claro, siempre van a tener la misma composición de THC, CBD y los otros cannabinoides, claro. porque eso es lo que garantiza que el producto va a ser siempre el mismo y que el paciente puede usar una dosis igual todas las veces, ¿sí? Cuando estamos hablando Claro, de aceites artesanales o de preparados artesanales, casi que cada vez que cambias de aceite, hay que volver a hacer la titulación, que es lo que nosotros llamamos, hay que volver a titular en cuánto es la dosis de este aceite que tenés hoy, cuál es la que te sirve para controlar o para ayudar a controlar. y al mismo tiempo también otra cosa que, por supuesto, bueno, y yo como mi mirada crítica social también es que termina favoreciendo siempre a los mismos, a los peces gordos, porque una artesana como yo no puede vender sus aceites, pero está penalizado, yo tendría que simplemente cultivar de manera solidaria, no lo podría tampoco vender, solamente lo podría vender la farmacia. Sí, Yo lo tendría que entregar y donar, pero lo puede vender es únicamente la farmacia. Así que esa es otra crítica. Y al mismo tiempo, bueno, también poder en algún momento que los artesanos lo podamos hacer y brindarnos también al alcance o el acceso a esto, ¿no? A los laboratorios para poder medir, y por supuesto siempre ligados o en combinación con los médicos, digamos, ¿no? claro. De hecho, el En registro es conjunto, lo que vinculados. El registro es vinculante. exactamente. O sea, el paciente se Sí, registra sí, y el sí, paciente obtiene un código. Y con ese código, el médico lo vincula, ¿sí? Se hace la historia clínica, claro. se hace el consentimiento informado y se hace una declaración jurada donde se explica cuál es el tratamiento y por qué se elige ese tratamiento. Sí, Y sí, sí. con ese código también vincula al cultivador en caso de que sea un cultivador o una ONG, ¿sí? Que cultive para esa persona, o en caso de que la persona decida autocultivar, pues también lo va a poder hacer con ese mismo código. Pero siempre va a ir como ese enlace, porque también hay que tener un seguimiento, ¿sí? En cuanto a la parte de Totalmente. cómo vas, de cómo te ha caído, si te está haciendo bien, si estás teniendo efectos adversos, si de pronto en algún momento por otras circunstancias llegas a empezar a tomar otra medicación o hacer otro tipo de tratamiento, ver cómo compatibilizarlo con el consumo. Sí, no se puede determinar un porcentaje para todos ni para una misma dolencia, sino que tenés que ir graduando, ir viendo. Hasta que no se termina el síntoma, hay que seguir aumentando, digamos. Sí, exactamente. Es dosis respuesta y cada persona es individual. O sea, tenemos mucha variabilidad. Primero, la variabilidad de lo que estás dando, ¿sí? Que no siempre es lo mismo. Segundo, la variabilidad de la persona, porque cada sistema endocannabinoide es único, entonces cada persona reacciona de manera diferente al uso de Sí, cannabinoides externos. Y tenés también la dosis respuesta, o sea, si vos das más dosis, obviamente la respuesta puede aumentar, pero también pueden aumentar los efectos adversos. Entonces se trata de llegar a ese punto claro. crucero en el que el paciente está bien de sus síntomas, no tiene efectos adversos o los efectos adversos son tolerables, porque ahí también quiero meter lo que estábamos hablando ahora, el THC, que es muy satanizado por el efecto psicoactivo que tiene. El THC también es una molécula que genera tolerancia, o sea, como ciertas medicaciones, a medida, si vos lo introducís poco a poco y vas aumentando la dosis gradualmente, el efecto psicoactivo no va a ser tan fuerte o inclusive va a desaparecer porque la gente va a empezar a Claro. dar tolerancia. Entonces, vos puedes llegar a una dosis de THC alta como la que se necesita para tratar un cáncer de Sí, idioma y la persona puede estar habituada ya poco a poco a la dosis alta y no tener mayores efectos psicoactivos. Entonces, eh, claro. todo es muy individual, siempre es un acompañamiento individual y cada paciente tiene su dosis y cada paciente tiene su variedad Sí, que y le es es, útil. y, y que digo, no queremos demonizar el THC, justamente estamos hablando de esto, pero también hay que tener, por eso la supervisión de un médico, porque hay contraindicaciones que se saben, por ejemplo, o sea, en embarazadas,
no sé, en niños, adolescentes, en personas que tienen antecedentes de psicosis personal o familiar. O sea, hay un montón de cosas que tienen contraindicaciones bien claras y que, bueno, por eso también tienen que estar supervisadas, acompañadas por un médico. Claro. Y aún así, aunque no sea un cannabis que tenga preponderancia a un THC y sea un quimiotipo 3 que tenga más CBD, que es para una dolencia también, esto de, bueno, ¿qué estoy comprando? También hay que tener mucha precaución y lo que me da pena de esto por ahí, que hay mucha gente que compra así por internet o en las dietéticas, por ejemplo, que claro, no les va a hacer nada y como no les hace nada, después no confían en el tratamiento. O sea, ¿se entiende? Ni siquiera es que van a acceder al registrarse al ReproCran y buscar un médico, que para quienes estén interesados, después yo les puedo compartir un listado de médicos que sí ya están trabajando y con cannabis medicinal en distintas partes del país, que lo hemos sacado del ReproCran, no ReproCran Registro, sino ReproCran de la Red Profesional de Investigación de Cannabis Medicinal, para quienes quieran. Y si no, tenemos algunas páginas, ¿no? ¿Cómo era el CAMED? Cameda. ¿Viste el otro día? Ahí pueden también fijarse, está el listado de médicos que trabajan con cannabis. Sí, sí, también tienen Bien. profesionales. Y el otro, no me acuerdo cuál ahora, pero creo que el otro es Procan. Bueno, después, si quieren, les dejo escrito dónde pueden encontrar médicos. Por supuesto que le pueden consultar también acá a Ricardo, hacer una consulta online, pero Ricardo no está inscrito todavía en el ReproCran, o sea que, pero sí pueden por lo menos orientar su consulta. Entonces a lo que iba es que que tengan mucha precaución a la hora de comprar y que lo más lastimoso del asunto es que desconfían después en el tratamiento y ya no buscan. No buscan médicos, no, ya está, dicen, no, yo probé, no me hizo nada. Y claro, no tomaste nada, tomaste algo que cuando si lo mandáramos a analizar no es ni quimiotipo, no es nada, ni uno, ni dos, ni tres, no tiene nada. Es aceite de oliva. Sí, exactamente. Sí, se pierde la oportunidad y bueno, también tener en cuenta que el cannabis, a pesar de que pueda tener efectos psicoactivos o efectos a veces desagradables si lo consumís en mucha Eh, cantidad, no tiene una dosis letal que una persona pueda consumir en un periodo de tiempo determinado. Entonces es bastante seguro sí. en cuanto a usarlo, ¿sí? Obviamente, como vos decías, tiene contraindicaciones que no son absolutas, ¿sí? Las contraindicaciones en el cannabis no son absolutas, más los quimiotipos 1, que son los que tienen predominio de THC, porque bueno, los efectos del THC sí son un poquito Tiene efectos adversos, o sea, sí, sí, tienen ¿no? efectos adversos. El quimiotipo 1 THC sí. Ujú. Pero, Pero bueno, es lo que, no, digamos, hay que ver también qué es efecto adverso. claro, Porque porque una de las cosas es una euforia. Bueno, pero si hay gente que está pum para abajo, está depresivo, está triste, un poquito de euforia le viene bien. O sea, ¿qué es el efecto adverso? Eso también es una muchas veces se terminología me seca la discutible. boca, pero yo tengo, no sé, un tumor en la lengua que me hace salivar un montón, entonces no es un efecto Claro, adverso, ¿sí? O el efecto claro, adverso es claro. que Si me da no, no, dengue y yo estoy en fase final de un cáncer terminal y no como, entonces no es un efecto adverso, es un efecto claro. benéfico, ¿sí? Y por ahí también me pone un poquito más contento y veo la vida de otra manera en esta circunstancia de fin de la vida. O estás controlando todo y muy obsesivo, bueno, si que te falte un poco de la concentración te viene bien, digamos. Entonces, ¿qué es efecto? Es un poco para ir abriendo la cabeza y no ser tan estrictos en esto, sobre todo los que vienen del campo de la medicina, del campo médico hegemónico, digo yo, un poco para romper con esto, ¿no? Entonces, pasando un poco en limpio, porque ya no te puedo tener acá 2 horas, ya nos repasamos, lo que pasa es que esto da para mucho, o sea, la verdad es que son temas que nada, dimos como un pantallazo general, tampoco estamos hablando de cómo se puede cultivar o tampoco dimos una profundidad del marco legal, estamos dando un pantallazo general, un poco pasando en limpio. Entonces, el cannabis medicinal viene de la planta de marihuana, hembra, a partir de los cogollos,
y que se puede adquirir en diversas formas, algunos en aceite, comprimidos, ¿qué más dijimos? Bueno, se puede vaporizar, bueno, fumar, Se pero puede no fumar, tiene se puede también efectos vaporizar, se puede comer, se puede ver, usar por vía sublingual, tópico por vía tópica para la también. piel. Ujú. Ajá, la forma de acceso es el autocultivo, que lo cultive una ONG o una asociación, o comprarlo en la farmacia. Supuestamente, esto todavía no lo corroboré, que el Estado se hace cargo si vos no lo podés. Hay que ver de qué manera, porque cuando vos no tenés para comprar un medicamento, eh, por lo general tenés que tener una negativa, bueno, toda una situación de irte a buscarlos en algún lugar, no es que te lo dan en la farmacia. Así que no sé cómo se está dando con este tema para las personas que necesitan, que ya tienen la prescripción y no pueden comprarlo, y si no, la obra social y la prepaga. Y que si vas a comprar por izquierda, digamos, algún aceite o alguna tintura o lo que sea, algún artesano de manera artesanal, bueno, fijarte si tienen el análisis de laboratorio, que te Sí. muestren, o vos mandarlo a analizar, pero bueno, es como vos decías, o le tenés que comprar siempre a esa misma persona y además vinculado con el médico, o sea, el médico te tiene que ir mirando, viendo tu evolución o no de la situación para ver si comentar o no, pero Y además, si esa persona este, quiere mantener esa misma calidad de aceite que obtuvo, tiene que hacer el trabajo de como cultivador, esquejar esa planta, mantener esos esquejes y tener hijas iguales a esa madre. Y sí, bueno, sí, sí, también sí. después de unas 8 o 9 usos de estos clones, ya empieza a perder también como la composición Es original. muy Es un difícil, trabajo por eso, bastante es muy difícil. ujú. O sea, el No quiero yo estandarizar, como artesana tirar para abajo a los artesanos, pero la verdad que es muy difícil dar con un tratamiento digámoslo, de aceite o de cualquiera de sus formas de cannabis medicinal de manera artesanal. La verdad es que si vos querés darle más en el clavo, tiene que ser de otra manera porque no podés tener el control, ¿no? Creo que ahí sí es necesario llevar un control, como vos decías, bueno, es difícil también de una planta madre hacer esquejes, que te salga igual, que cuando lo mandes a analizar tenga el mismo quimiotipo, y que, como vos decís, después de 8 veces que la reproduciste, va a cambiar seguramente su genética. Bueno, no es, digamos, soplar y hacer botella este tema. entonces Y ahí desde que aparte se estandarizar legalizó, es bastante. aparece por todos lados aceite. Por eso es complejo y hay que tener esto, por lo menos contar con estas mínimas cosas que les fuimos diciendo. Me parece que fue en este sentido sumamente productivo porque ayuda a esto, ¿no? A una amiga mía que me dice, no, me compré la dietética o mi suegra y no me hizo nada. Bueno, no te hizo nada porque seguramente no es nada. O sea, o es un aceite, como decíamos antes, de una semilla prensada, es un aceite que no es de uso medicinal, es un aceite que es muy bueno, pero por ejemplo para cosmética o para otro tipo de cosas, pero no para dolencias o para minorar eh, cosas de consecuencia de alguna patología. Me voy a la parte de preguntas, si querés, antes de terminar, para, a ver, ¿vos querés decir algo más antes de que pase a preguntas? No, no, si querés vamos entrando con las preguntas y A bueno, ver, voy a echar un ratito más. ¿quién quiere hacer? Hola, Paulina presente, dice, bueno, ¿quién quiere hacer alguna pregunta? Acá hay una, ¿cómo regulan que se sacó? ¿Cómo regulan que se sacó el THC? Ah, no, Gabriela, lo que estaba explicando Ricardo, lo que estábamos hablando, que a veces inclusive también es necesario el THC, ¿eh? No necesariamente para que sea medicinal tenemos que quitarlo, sino inclusive a veces es necesario que esté. De hecho, acabamos de hablar justamente de desmonizar y de desestigmatizar y de poder repensar esto que circula tanto como el THC, como el demonio que aparece y nos droga a todos y nos deja de manera como estúpidas y que no sabemos lo que hacemos. No, el THC ayuda, sirve también, depende de los casos, simplemente hay que utilizarlo con nada, con una prescripción de un médico, con una evaluación, un seguimiento, ¿no? Sí, en este caso, Porque la estábamos manera hablando, de garantizar que el porcentaje de THC sea menor o lo menor posible, pues sería
teniendo una genética que sea Ah, de mayoría de porcentaje de CBD, pero eso viene garantizado desde la planta, ¿sí? No puedes claro. usar el componente, si ya lo tenés dentro del, del aceite, es muy difícil aislarlo de lo demás, ¿sí? Dice, ¿cómo te das, cómo lo medís? Estábamos diciendo que lo tenés que mandar a analizar a un laboratorio. Si no lo comprás por derecha, digamos, en una farmacia, si lo comprás a un artesano, en la Argentina, tenés que, el artesano estaría bueno que lo mande a analizar. Hay un montón de artesanas responsables, esto también hay que decirlo. Conozco un montón que vienen cultivando hace muchos años, la tienen clarísima y son sumamente responsables y profesionales y mandan a analizar y tratan de hacer todo esto que hicimos, de hacer o sea, la verdad es esto, así como le decimos, ojo, que hay de todo, también, sí, pero bueno, tienen que estar recomendados, hay gente que se dedica a esto y es muy bueno y también es bueno no solo resaltarlo, sino recuperar el saber de estos cultivadores que hace muchos años que trabajan de esto y que la tienen clarísima, la verdad. Entonces sí, hay gente que lo hace muy bien y que manda a analizar sus aceites, por ejemplo, sus preparados, para ver si cuánto de THC tienen y cuánto de CBD tienen, sí, porque hay otros cannabinoides más, pero bueno, esos son los más conocidos, ¿no? Paulina, yo estoy tomando hace 3 años aceite de cannabis. Me relaja y me calma poco el dolor. ¿Qué tenés para decir ahí? Bueno, lo que veníamos hablando un poco, o sea, depende de qué tipo de aceite estás consumiendo, ¿sí? Cuál es la composición que tiene ese aceite y qué tipo de dolor es el que querrías tratar con ese aceite. Generalmente, y si el efecto que tenés es de que te genera como tranquilidad o calma, podría ser que el aceite que estés usando es más rico en CBD o CBN, ¿sí? Y para control de dolor es necesario un poquito de THC. Entonces, ahí de pronto podría estar la explicación de por qué tu dolor no mejora tanto, sí te sirve un poco para descansar, pero para el control de dolor se queda un poco corto. Entonces, ahí podríamos usar un quimiotipo 2, por ejemplo. Claro, un quimiotipo 2 quiere decir, Paulina, que tenga la misma cantidad de CBD Ujú. que de THC. Yo lo hubiese pensado al revés. Mira, si a mí me dice que el dolor no le calmó, pero que se duerme, yo lo pensaba más como que tendría más THC que CBD. No, porque Bueno, depende de qué dolencia el hablamos. efecto de relajación y sueño es por el CBN, que es el que viene por la CBN, que es otro, no, te escuché CBN. El CBN, que es otro cannabinoide, que es el cannabinol. Ujú. Que es el el cannabinol. la Ok. composición de todos los demás. Sí. Ok, claro. Ahí está. Y de todas maneras, nada, hacerlo con un médico. No sé de qué tipo el dolor, pero hacerlo con alguien que te diga un poco sobre el asunto de tu dolencia, ¿no? Claro, sí, Artrosis, también, dice. porque no todos los dolores son tratables con cannabis. Artrosis, es por el dolor de la artrosis. Sí, bueno, también ahí habría indicación un poco de también THC y también cómo controlar el proceso inflamatorio que hay en las articulaciones a veces. Entonces, Claro, y otra cosa que también quedó claro, creo yo, espero que haya quedado claro, es esto, ¿no? Como que el cannabis no apuntaría a curar enfermedades ni patologías, sino que a minorar síntomas, y si vos nombraste algunas patologías que se consideran patologías como epilepsia, y no me acuerdo cuál otra, pero después son todos síntomas que tratan, síntomas, exactamente, sí. ¿eh? Y eso es muy importante. Dice, ¿cómo es el kit ese para analizar el aceite? En la UBA no están analizando, fui el otro día. No, donde están analizando es en La Plata, tendrías que mandarlo a la Facultad de La Plata, después si querés yo te paso donde lo podés analizar, le preguntamos a los chicos del grupo del curso, del reprogram, eh, el kit. Y ese kit también creo que lo mismo lo vende Alejandro, ¿no? Sí, ese aquí Ricardo, el desde kit ese. el mismo. Alejandro es uno de nuestros profesores del curso en el cual nos conocimos
Y él desarrolló un kit de cromatografía portátil bueno, para eso, para Bárbaro. facilitarle a las personas que cultivan y que fabrican aceite en casa, orientarse un poco sobre la composición de cada uno de sus aceites, ¿sí? Es un kit que no te da una concentración en miligramos, ¿sí? Te da es una idea según la intensidad de color con la que se pinte el Ahí papel. está. Pero bueno, es mejor tener esa idea que no saber, que ir a ciegas y no saber qué contiene tu aceite, ¿sí? Claro, tal cual. Pero no, la verdad que ese kit está buenísimo. Lo que después, si querés, te pasamos el contacto, no sé, lo venden creo que a través de la universidad, si mal lo entendí, a través de la universidad, que lo habían, porque la universidad creo que lo investigó y lo sacó de Rosario, ¿no? Y sabes que yo ¿Te entendí acordás? que era contactándolo a él directamente, que podías acceder. Ah, bueno, entonces después te paso, que le interese este kit, le pasamos el WhatsApp de Alejandro, que no sé si estará para ya empezar a contestar mensajes, porque estaba atravesando un tema de salud. Pero sí, entendimos que ese kit está muy bueno si sos cultivador, artesana, lo que sea, por lo menos te va a ayudar y te va a orientar, sin tener que andar, si te dedicas a esto, tener que andar a mandar a analizarlo a cada rato, es como medio, no te dice igual los porcentajes, tenés que sí o sí mandarlo a analizar, pero te dice cantidad, o sea, de qué predominio es, ¿no? Obviamente el valor es mucho mayor cuando tenés más precisión. Esto es como Claro, es una alternativa pensada en eso, en facilitar y en abaratar un poco el costo también para los productores artesanales. claro. Y después creo que también hay laboratorios así como privados, o sea, que podés mandar a analizar. No sé cuánto saldrá, Sí. no creo que te digan que no. A ver qué dice todo. Y trabajar la base emocional y fisiológica del dolor. Eso mismo no sabía, no salía síntomas. No sana, solo alivia. Claro, creo que esas también es unas cosas que por ahí ayudó a este vivo para que lo escuche, que escuchó, después lo queda colgado, lo pueda escuchar. Y les digo, las personas que quieran, bueno, sacarse dudas, una consulta, el doctor atiende online, así que pueden cualquier cosa escribirle y sacarse un turno con él. Eh, y también, si quieren saber, están en otras partes del país, puedo entregarles este listado de médicos que trabajan con cannabis medicinal eh, para que puedan empezar a tratarse con esto. Sobre todo personas, ya lo habíamos dicho, esto, gente que ya viene tomando muchos fármacos para el dolor, ¿viste? Y que, bueno, que no están tan buenos tampoco, o sea, lo que te da por un lado te quita por el otro, y por ahí toman un montón de cosas, hasta derivados de morfina y qué sé yo, bueno, no sé, ahora está bueno probar otra alternativa más natural, no sé, digo, esto es para cada uno podrá ir experimentando, pero la idea es que esto nos ayude a abrir posibilidades y opciones a la hora de tratar y aquello que por ahí nos acompañan estos dolores crónicos, ¿no? Eh, bueno, y después nos quedaría, si alguna persona quiere, le pasamos también la página del reprogram, por si se quiere inscribir como cultivador, cultivadora, como usuario, porque por ahí no saben, pero si no buscan en Google reprogram y les tiene que salir, ¿sí? Les va a decir que dejen sus datos en la aplicación esta Argentina, Mi Argentina es, ¿no? Mi Argentina, y de ahí, bueno, les va siguiendo todo, Hacen el eh, registro. siguen completando. Sí, sí, hacen el ¿Eh? registro. Bueno, luego solamente tendrían que contactar a un médico que esté registrado y que, bueno, que esté haciendo prescripción. Eh, Claro. Ah, y otra cosa que las páginas después también las tengo que dejar, las páginas que habíamos dicho donde también están los listados, que era el Procran, retro- y había dos más. El Procran, no Reprocran, Procran, y el que dijiste vos, el Acamed, Cameda. ah, eso, y otra más. Después lo dejamos por escrito para que ellos. Bueno, espectacular, Ricardo, me encantó. Seguiría charlando así, pero bueno, no da. Eh, Gracias por estar, por compartir este espacio, por sumarte a este ciclo de conversaciones. Y les digo a los demás que el domingo no, el que viene,
Vamos a hablar del buen vivir, también de la medicina ancestral en este caso, con un chamán que recupera justamente el saber de la medicina ancestral calchaquí de nuestro país. Así que muy interesante. Eh, Eso, nos vemos este domingo, ¿no? El domingo que viene. Gracias, Ricardo, muchas gracias por estar. Me A vos encantó. muchísimas gracias por la invitación y bueno, nada, como ya dijiste, estoy disponible por si quieren consultar, atiendo a través de telemedicina y bueno, nada, un poco también como contribuir a esto, a desatanizar la planta, a verla como una opción, ¿sí? Es una sustancia que tiene efectos buenos y efectos malos como todas las sustancias que usamos. Eh, Supuesto. y bueno, es algo que a algunos les puede hacer mucho bien, a otros no les puede hacer tanto bien, y siempre usándola responsablemente y de la manera adecuada, pues puede ser muy beneficiosa. Dale que va, y bueno, y a seguir también luchando, ¿no? Luchando para la ampliación de derechos, porque esto se trata, me parece, fundamentalmente el cannabis, este, un derecho de todas y de todos. Así que gracias, nos vemos este domingo, ¿no? El que viene. Chau, chau. Chao, hasta luego.